Bueno, aquí hay un mapa que más o menos muestra cuál es la ubicación en esas líneas o mancha amarilla. Se encuentra la mayor concentración de gas de Bolivia. Están los megacampos de San Alberto, Margarita, Caetipeni, que son los que concentran el 90% del gas que tiene Bolivia. Las otras zonas son zonas de explotación. La zona, digamos, tradicional de ese gas representa, digamos, todavía una parte muy poco significativa de la geografía del territorio nacional. Esta importante base material de gas que tiene nuestro país ha tenido una serie de connotaciones y de explosiones desde el punto de vista político. Si bien Bolivia en sus ciclos históricos ha tenido una fuerte relación con los recursos naturales, en el siglo XIX la plata, en el siglo XX el estaño, y parte, digamos, de los minerales que se explotaron y aún se explotan todavía en la parte andina, el recurso del gas recién comienza a tener una fuerte emergencia por el nivel de reservas a partir del año 2000, que empiezan a generarse las primeras especulaciones y los estudios acerca de esa cantidad significativa de gas solo superada por Venezuela, con la diferencia de que en Venezuela la mayor concentración de gas está ligada al petróleo. Ustedes saben que Venezuela, al ser una potencia petrolera, obviamente tiene cargado en el petróleo que extrae gas. En el caso boliviano, el gas sale limpio y está separado del petróleo, lo cual hace que nuestro gas sea mucho más competitivo, sea mucho más limpio y sin duda con mayor demanda. Eso significa de que desde el año 2000 en Bolivia hay una emergencia de observar que el volumen del gas boliviano tiene importancia regional, tiene importancia sudamericana, porque a partir de ello también se van a ir desarrollando los vínculos de mayor consistencia con los vecinos, que son, en el caso de Brasil y la Argentina, los que han demandado históricamente o los que han tenido una necesidad por este elemento sustancial para la energía o para las matrices energéticas que tienen esos países con base industrial importante o significativa. Quiere decir que desde el año 2000 Bolivia no solamente ha generado una gran expectativa, sino ha ido confirmando esas reservas que hoy significan en el contexto sudamericano y en el hemisferio americano un importante caudal. Pero también desde el año 2000 los temas vinculados a la sociedad, a la política, a la relación de desigualdades sociales históricas de este país han salido con mayor énfasis por ese agotamiento de un modelo aplicado en la década de los 90, el modelo, entre comillas, hoy que en Bolivia aparece como una mala palabra, el modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal llamado del Consenso de Washington había generado en la década del 90, al igual que en otros estados, algunas decisiones acerca de cuál era la ubicación del Estado con respecto a los recursos naturales, y en este caso el gas y los recursos de la minería en Bolivia entraron en una fase de capitalización o una cuasi privatización de las empresas públicas que explotaban y exploraban estos recursos. Quiere decir que los conflictos sociales y políticos en Bolivia van a tener un accionar transversal con el descubrimiento de la ratificación y descubrimiento de estos recursos en los volúmenes que mencioné, y en cierto modo va a empezar a generarse en este país una situación de crisis en el sistema político, con el consecuente rompimiento de la llamada democracia pactada y del agotamiento del modelo de
de expresión llamada neoliberal. Eso, de alguna manera, va a ir acelerando un proceso de mayor interés por recolocar o reubicar estos inmensos recursos naturales en otra situación con relación al Estado. Por ejemplo, en el año 2001 se descubre que los gobiernos de ese entonces venían negociando un proyecto multimillonario que se llamaba LNG Pacific. El LNG Pacific es un consorcio internacional que se forma en Estados Unidos, conformado por las principales transnacionales, la Shell, la ESO, para poder generar una importación o explotación del gas natural boliviano, llevarlo desde los megacampos que están ubicados fundamentalmente en el departamento de Tarija hacia puertos del Pacífico, ahí a través de una planta de liquefacción transformar ese gas y llevarlo hasta California. Bueno, hasta ahí podría aparecer como solo una ecuación de exportaciones que intentaban desarrollar los gobiernos de finales de la década del 90, principios del 2000. Pero lo cierto es que el hecho de que ese recurso que se extraía de Bolivia se pueda trasladar a los puertos del Pacífico del vecino país Chile complicaba la figura, y precisamente ese fue uno de los principales motivos por los cuales se desarrolló lo que se conoce hoy, incluso ya en el contexto de la política internacional, como la denominada o llamada guerra del gas. La guerra del gas en Bolivia va a ser el producto de esa situación que se genera a partir de este megaproyecto de exportación de gas boliviano al estado de California, y que en el marco de esa exportación estaban involucrados los puertos chilenos que otrora fueron, antes de la guerra del Pacífico, entre Bolivia y Chile eran puertos bolivianos. Entonces, a partir de esa situación se genera todo un discurso político que va generando toda una tensión que finalmente va a desembocar en la llamada guerra del gas. ¿Y qué significa la guerra del gas? Es básicamente la emergencia de movimientos sociales, de instituciones, organizaciones que van a estar en desacuerdo para que los recursos naturales, en este caso el gas, se traslade a ese estado norteamericano por los puertos del Pacífico. Uno de esos actores en la movilización de octubre y un poco antes era el entonces diputado Evo Morales, que precisamente en el desarrollo de esas acciones en contra de las políticas que pretendían demostrar la viabilidad de este proyecto, se genera todo un movimiento que termina el 17 de octubre con la muerte de 60 personas y un clima de inestabilidad que ustedes seguramente ya lo han visto por los medios de comunicación. Pero el hecho de generar este conflicto social, político, denominado la guerra del gas, que finalmente termina con la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, era el corolario inicial de lo que iba a venir más adelante, que era el agotamiento ya real del sistema de partidos en Bolivia, pero por sobre todo la modificación de la legislación de hidrocarburos en Bolivia. A ver, en la década del 90, Bolivia inaugura, como en los demás países de la región, un estado de conformación de políticas públicas tendientes a separar del Estado de todas las empresas prestadoras de servicios públicos y fundamentalmente los recursos que administraban estas empresas, y llevarlos al plano del capital internacional. Bolivia inauguró un proceso que se llamó la capitalización de las empresas del Estado. Dentro de esa capitalización de las empresas del Estado estaban los hidrocarburos. Y por ejemplo, los